Vamos a dibujar esta figura a partir del cubo en el que se inscribe. Podríamos colocarlo de esta forma. Entonces dibujamos directamente el cubo. Tenemos dos cuadrados en planta y alzado que corresponden a las dos vistas del cubo. Tenemos ahora, cogemos la mitad de este lado, lo colocamos en la prolongación de esto y unimos este punto con este. Hacemos centro aquí y hacemos este arco con este radio. Tenemos que esta es la arista del icosaedro regular que se inscribe en el cubo. Esta. Bueno, según eso es esta arista. Entonces la centramos, vamos a poner para variar, por ejemplo, vertical. Entonces colocamos también la arista aquí en horizontal, centrada, y aquí también. Entonces uniendo este punto con este, obtenemos aquí el punto medio. Y aquí uniendo este con este, el medio. Este con este, el medio, y este con este, el medio. Estas dos líneas son paralelas. Hacemos el contorno de esa configuración y tenemos ya esta vista. Esta vista es la planta, entonces el alzado es este, vemos que es la misma girada 90 grados. Entonces cogemos la figura, la giramos 90 grados, dibujamos la arista, dibujamos los puntos medios y ahora unimos este punto con el final de la arista y lo mismo este con este. Y aquí exactamente igual, este con este con este. Tenemos ya la figura completa, inscrita en el cubo. El icosaedro regular inscrito en el cubo. Tenemos también que esta línea del contorno y esta son paralelas. Y lo mismo, esta y esta, esta y esta. Bueno, está el icosaedro regular al completo. Nos interesa ahora hacer otras vistas para construir la figura posterior. Entonces, si hacemos, por ejemplo, la proyección del cubo paralela a esta cara, pues tenemos... Vamos a poner, por ejemplo, la línea de tierra, como decíamos, paralelo a esta. Entonces hacemos una paralela a esa. Tenemos que la altura del cubo que inscribe la figura tiene la misma, que la altura es igual al lado. Entonces simplemente proyectamos, cogemos la altura del lado, si cogimos esta realmente, proyectamos también esta esquina del cubo y ahí tenemos ya el cubo con su altura correspondiente, con las dos aristas, esta que viene por aquí y esta que viene por aquí. Bueno, tenemos en realidad el cubo ha sido proyectado de manera que nos queda así. Esa sería la vista del cubo. Porque el cubo aquí está según esta disposición, al proyectarlo y girarlo 90 grados, pues nos queda así. Bueno, y tenemos que la figura estaba así y aquí tiene el triángulo en verdadera forma. Entonces el triángulo va a estar centrado en el cubo y va a ser tal que esta cara está en verdadera magnitud y todas estas líneas son en realidad la prolongación del centro con los vértices. Bueno, según eso tenemos este punto, lo proyectamos, quedará exactamente sobre el medio de la figura. Proyectamos también esto, pues vendrá por aquí y quedará también de manera que la arista esta es la arista de la figura. Esta. Entonces colocamos esa arista aquí. Y tenemos ya ahí, al haber proyectado también esto, el triángulo equilátero en verdadera forma. Hay que tener cuidado de que sea el equilátero. Si no sale equilátero, en algo nos hemos equivocado. Bueno, que aquí no lo parece mucho, puede que la arista fuera algo más grande. Bueno, una vez que ya tenemos esa arista, lo demás es inmediato, porque este punto queda exactamente sobre esta línea. Luego este punto queda también exactamente sobre esa línea. Bueno, entonces ya podemos hacer este triángulo. Ahora tenemos también que este punto, si lo proyectamos, quedará aquí arriba. Y este punto, si lo proyectamos, quedará aquí arriba. Bueno, hay que tener cuidado a ver si respecto al centro, esta es una línea recta, la prolongación esta también, tienen que tener la misma dimensión. Esa es otra de las cosas con las que hay que tener cuidado. Unimos este punto con este con este y este con este. Bueno, si hacemos ahora una paralela a esta,
Tenemos también la representación, tenemos este punto viene a parar aquí, si lo unimos con este también tenemos esa línea. Bueno, lo digo que hay que ir con cuidado porque ahora la figura es perfectamente simétrica respecto a este eje. Entonces, si es perfectamente simétrica, tenemos un triángulo, el otro, la misma pendiente aquí que aquí. Este punto lo unimos con este con este. Y ahora tenemos aquí esta cara. Y por último esto queda aquí también en el vértice que corresponde a este que hemos subido hasta aquí. Y tenemos ya la vista al completo. Vamos a ver si realmente... Bueno, entonces la marcamos un poco más, ya corrigiendo. Tenemos que esto, como decíamos, debe ser paralelo a esto. Y el contorno de la figura es un hexágono regular. Bueno, concluimos. Para hacer las líneas de atrás discontinuas, líneas que existen pero que no se ven, pues hay que pensar que este triángulo respecto al centro, intersección de dos bisectrices, hacemos otro triángulo equilátero, también simétrico central respecto a ese, que quiere decir que este punto tiene su simétrico a igual distancia pero de forma opuesta. Este lo tiene aquí y este lo tiene aquí. Entonces uno este punto con este con este, y ya tengo este pentágono. Entonces uno con esto y uno con esto. Tengo esas dos aristas de atrás que irían discontinuas. Lo mismo aquí. Tengo este punto, lo uno con este, lo uno con este y esto con esto. Y ahora ya solo me queda unir esta y esta. Tengo ya el pentágono al completo con sus líneas discontinuas interiores. Si hago una proyección en esta dirección, esta sería la segunda línea de tierra. Ahora nos olvidamos de la línea de tierra, marco simplemente dirección de vista auxiliar. Lo digo porque así no estar pendiente de las alturas, las cotas ni el alejamiento de la figura. Entonces, según eso, pues tengo, ahora la figura está así. Vamos, estaría según esta proyección, pero yo la pongo así a la cámara, que es tal y como se vería desde arriba, perfectamente simétrica, una simetría radial, de manera que todo esto es homogéneo respecto al triángulo. Entonces, al proyectar esto sobre un nuevo plano de proyección, tenemos la arista esta de la base que la proyectamos, pues por ejemplo aquí. Tenemos el vértice, los dos vértices, y entonces dibujamos el triángulo que corresponde a este punto. Cogeríamos la altura, por ejemplo, aquí. Tenemos entonces, esto se apoya aquí, cogeríamos aquí las alturas, ¿no? Entonces tenemos ese punto, tenemos luego estos dos que corresponden al extremo, tenemos luego esta arista que correspondería a esta. Entonces marcaríamos los dos puntos ya que no están a la misma altura respecto al plano que hemos cogido. Entonces marcamos esa arista, esta, y marcamos esto. Bueno, tenemos entonces ya ahí, esto estaría a la misma altura que esto. Y ahora tenemos aquí la arista superior, que será como esta de grande, y que unimos con esto, hasta este punto. Bueno, tenemos ahí ya la vista de la pieza, vamos a marcarla un poco más oscura. Esto está explicado con detenimiento en vistas diédricas de icosaedro regular, para no detenernos en esto. Bueno, también respecto a esta proyección que hemos cogido, que es tal y como aparece aquí, como podemos ver, el plano del pentágono está inclinado. Por eso esta línea también aparece oblicua y luego por detrás esa aparece oblicua. Y también los vértices, estos dos vértices, uno está más alto que el otro. También cogeríamos aquí las alturas
de los dos vértices, ¿no? El que corresponde a este vértice y a este. Bueno, entonces tendríamos esa altura y esta. Eso quiere decir que la otra altura queda aquí. Por lo tanto, por detrás el triángulo viene por aquí y va a venir hasta este vértice. Y va a venir también hasta aquí y hasta aquí. Entonces unimos este punto con este con este y este con este. Y por último nos faltaría esta línea y esta. Entonces esas serían las líneas traseras de la figura. Bueno, lógicamente este cubo, si ha proyectado de forma oblicua, este también aparecería ahí de forma oblicua. Vamos a ver para qué nos sirve esto. Bueno, tenemos entonces esta figura. Planta y alzado, por ejemplo, de un icosaedro regular. Bueno, pues según eso, si ya tenemos la figura, lo único que haremos será sumarle pirámides a cada una de las caras. Entonces, las pirámides que se van a sumar están formadas por triángulos con la siguiente relación. La arista, por ejemplo esta, donde va a estar apoyado el triángulo, donde se va a poner el triángulo, que es la cara piramidal, pues es 1,7 veces mayor, más exactamente 1,73, que las otras dos aristas. Bueno, eso quiere decir que si, por ejemplo, cojo esta arista de una unidad y entonces la duplico en 2, cojo aquí, esto lo divido por el teorema de Tales, ya no lo hago. Entonces 1,73 pues sería 0,5, 0,6, 0,7, 73 hasta aquí. Sería todo esto. Eso quiere decir que si coloco aquí esa medida, el 1,73, hasta donde caiga, entonces solo tengo ahora que hacer este arco y también coger aquí la unidad, hacer el otro arco y tengo ya que en realidad ese es el triángulo de las caras. Pero este triángulo está en el suelo, en verdadera forma. Para elevarlo de manera que se forme una pirámide con este triángulo, lo único que tengo que hacer es colocarlo en un triángulo equilátero, por ejemplo en este rojo. Ahora proyectar este punto a una ortogonal respecto a esta línea, hacer un arco hasta que corte a la intersección de dos bisectrices, de esta y de esta. Proyecto. Entonces este arco corta aquí, por lo tanto la altura de la pirámide es esta. Bueno, según eso podría ahora ir proyectando desde el centro de cada cara, que lo podría obtener simplemente haciendo recta que pasa por el vértice y medio de la arista y también recta por el vértice y medio de la arista, tengo ahí un punto. Cogería todos igual, o sea, tendría aquí un punto, aquí otro, aquí otro, aquí otro, así todos. De esta manera sé que a partir del centro de la figura tengo que hacer ortogonales y coger esta distancia en verdadera forma sobre cada cara. Bueno, como eso se tarda en hacer, simplemente por cambios de plano podríamos ir proyectando todos. Directamente lo dibujamos, o sea, esto si elevamos, en realidad la altura sería algo menor, porque en realidad el triángulo pues sería algo más oblicuo. Bueno, sería entonces la figura tal que respecto a esta vista esto por supuesto nos queda perfectamente centrado, ya que la cara está en verdadera forma, entonces la altura también está ortogonal al plano del cuadro, y esto pues subiría un poco, subirían todos un poco, ya que la altura no va a ser mucho. Igual que aquí no llegaría ni siquiera a verse en el contorno, o sea que la altura quedaría por aquí. Entonces marcamos esas líneas, son pirámides sobre cada una de las caras. Si ponemos esas pirámides en cada una de las caras, también esto, al proyectarlo aquí, pues quedará un poco así. O sea, saliendo hacia aquí, pues tenemos ya el icosaedro triaquis. Lo mismo, sobre esta cara, al proyectar este punto queda más arriba. Lo mismo con este. O sea, tenemos pirámides sobre todas las caras.
Y aquí exactamente igual, una pirámide, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí simétrica respecto a esta, lo mismo respecto al eje horizontal. A ver, simétrica en el espacio, aquí no, porque no hay simetría en la figura como aquí. Lo mismo, esto aquí hasta donde llegue. Luego esta se vería un poco por debajo, la que está en la cara de atrás. La de aquí arriba también debería verse por detrás. Aquí por detrás ya no se ve ninguna, lo que sí sobre esta cara se ve esta, igual que se ve esta. Lo mismo se ve esta y se ve esta. Bueno, hay mucho detalle, nos vamos a acercar y vamos a ver para qué sirve esto. O sea, ver que el icosaedro triaquis está relacionado con otra figura. Entonces, dándole un poco de sombra para que se perciba mejor la figura. Tenemos aquí una cara de la pirámide, aquí por ejemplo otra, aquí otra, ahí por detrás, aquí esta. Aquí podríamos oscurecer un poco, aquí también. Aquí tenemos otra, por ejemplo otra. Bueno, así se percibe un poco más volumétricamente. Lo mismo aquí, pues por ejemplo podríamos oscurecer en general todo esto, pero sobre todo las caras. Tenemos por ejemplo, aquí nos faltó esta línea y esta. Pues tenemos esta cara de atrás, sobre todo esta. Tenemos esta de aquí y luego esta. Tenemos esta. Tenemos, por ejemplo, esta de aquí un poco, pero más esta. Mismo esta, por ejemplo, más. En fin, podríamos siempre, sobre todo las de un lado, oscurecerlas en general bastante más. Bueno, una vez que tenemos ya el icosaedro triaquis, es un poliedro de Catalan relacionado con un arquimediano, como siempre. O sea, el dual de un arquimediano. Se puede entonces dibujar el arquimediano y ver que efectivamente cumplen una propiedad curiosa de la dualidad. Y es que los vértices del poliedro arquimediano están centrados en las caras de esta figura. Entonces lo único que habría que hacer es ir cogiendo los puntos medios de cada cara. Por ejemplo, en esta cara unimos este punto con el centro de la arista y luego, por ejemplo, este con el centro de esa arista, obteniendo ahí en la intersección ese punto. Hacemos lo mismo en todas las caras y ahí vemos que se van obteniendo puntos, y esos puntos vamos a ver qué es lo que forman, que haría esta arista, esta, lo mismo, esta y esta. Bueno, según esta proyección teníamos en una circunferencia, vamos a hacerlo aquí aparte, si cogemos circunferencia como contorno de la esfera, teníamos haciendo en realidad aquí la vertical, pues teníamos, vamos a coger la figura para que se vea mejor. Bueno, decíamos, esta figura la podemos colocar tal que las tres caras se vean igual, entonces tenemos esta arista y estas tres, o sea que sale esta y salen con igual ángulo estas dos respecto al centro.
Bueno, pues según eso también teníamos, esto os explica en un vídeo cómo hacerlo, lo digo para no extendernos, que en realidad se iban a ver las tres caras de la figura, luego se iba a ver aquí esto, y luego se iba a ver aquí la cara pentagonal. Y lo mismo aquí, como podemos ver, todas tienen el mismo ángulo respecto a esta proyección ortogonal, con lo cual aquí tendremos en las tres los pentágonos. Bueno, los tres pentágonos se verán igual también. Entonces, esta figura que es el dodecaedro y cuya proyección en alzado aquí teníamos, según esta vista aquí, ya no iba a haber la misma simetría en la cara superior. Se vería simplemente, tendríamos el octógono, perdón, estaba pensando en otra figura, tendríamos el pentágono y luego las caras pentagonales, pues 1, pues 2, 3, 4 y 5. O sea, esas eran las caras, y lo dibujo redondeado ya sin entrar en detalle porque aquí este pentágono lo íbamos a transformar en un decágono. Entonces simplemente lo que había que hacer era coger aquí triángulos equiláteros. Por ejemplo, nos quedaría este triángulo equilátero, aquí este en esta cara, lo mismo, de manera que aquí nos van quedando ya los decágonos. Aquí quedaría un decágono, aquí quedaría el triángulo, lo mismo, aquí quedaría el triángulo, entonces ahí tendríamos ya el decágono, y aquí. Bueno, ¿para qué vale esto? Bueno, pues es el poliedro arquimediano, perdón, sí, el arquimediano, el dodecaedro truncado, que le hemos cortado con un corte de tipo 2, de manera que nos queda esta figura. Ya no lo hago aquí, aquí sería simplemente otra vez el decágono rodeado de los 5 pentágonos. Entonces ahí tendríamos ya estas aristas de igual tamaño, y a partir de aquí se repite otra vez el decágono rodeado de sus pentágonos. Sería una arista de la figura que es el otro decágono también, y luego los triángulos, arista, triángulo, arista, triángulo. Bueno, pues si cogemos aquí esa figura, pues tenemos, lo vamos a hacer aquí, a ver si en otro color se ve mejor. Entonces tendríamos aquí los cinco triángulos que ya cogemos aquí, 1, 2, a los puntos medios, 3, 4 y 5. Ahora unimos estos puntos y tenemos ya el decágono, como decíamos. Ahora vuelvo a hacer aquí lo mismo, o sea, aquí tendría todo el decágono, aquí tendría, pues lo que decíamos aquí, otro decágono, ahí otro, aquí otro y ahí otro. Y volvería a pasar lo mismo, o sea, tenemos estos tres, entonces este punto, este y este, ahí tengo otro triángulo. Aquí exactamente igual, aquí tengo otro triángulo. Aquí igual tengo este triángulo y aquí tengo este otro. Aquí exactamente igual. Bueno, este era el del comienzo. Aquí se vería una línea nada más al final, la que corresponde a la línea de... Y aquí se vería muy someramente pues la que corresponde a esta cara. Vemos que sale ahí el dodecaedro truncado. Y aquí exactamente igual. Tenemos un triángulo en los centros de estas tres caras. Y ahora tenemos aquí este triángulo, ahora aquí este triángulo, todos parten de ahí, y aquí lo mismo, este triángulo. Vemos que es esta disposición, tenemos el triángulo y estos tres, y ahora tenemos, por ejemplo, aquí otro triángulo, aquí otro triángulo, aquí otro triángulo, siempre en cada tres caras de la pirámide otro triángulo, aquí otro triángulo, y ya tenemos todos los triángulos visibles. Entonces tenemos con estos tres triángulos, este de aquí, bueno, falta este de aquí que nos quedaría ahí en la esquina, con este triángulo de aquí hasta aquí. Entonces tenemos aquí el decágono, ya lo dibujo como circunferencia, aquí el otro decágono,
También lo dibujo como circunferencia, me acerco un poco. Bueno, tenemos aquí el otro, también como circunferencia, este también como circunferencia. Vemos que en realidad me está saliendo ya lo que decíamos antes, esta otra figura, esta de aquí. O sea que el icosaedro triaquis es en realidad el dual, es poliedro de Catalan, dual del poliedro arquimediano dodecaedro truncado.